que por segundos la electrónica se interrumpe. A veces, Pero a aquí veces. estamos. A veces hay problemas con la red dorsal, de eso vamos a hablar en algunos minutos, pero Efectivamente. así es. Pero, a ver, hoy se ha cerrado la sesión del Congreso, dejando en suspenso los dictámenes estos tan discutidos sobre SUNEDU y el dictamen de la segunda oportunidad, ¿no?, a las universidades no licenciadas. ¿Esto significaría qué? ¿Esto significaría, según su perspectiva, que el Congreso lo va a dejar ahí nomás o que de repente están esperando a tener una votación un poco más concreta? Hemos visto fotos que han circulado e imágenes en pantalla de congresistas como el señor Esdras Medina que le reclamaban a la mesa directiva que esto entre a votación. Como todas las contrarreformas que viene haciendo una coalición en el Congreso que incorpora tanto a sectores de la derecha extrema, como de la izquierda extrema y algunos sectores claramente representantes del mercantilismo, una reforma de esta naturaleza para pasar tiene que ser hecha como han sido hechas todas las demás, en nocturnidad, por sorpresa y sin que haya un debate claro. Yo he seguido con atención los argumentos de quienes promueven este tipo de iniciativas en los medios de comunicación y me he agenciado también la posibilidad de ver sus argumentos en el Congreso, porque no me gusta opinar y quiero siempre ser sin conocimiento y quiero siempre darle la posibilidad de que el otro tenga razón, pero yo no encuentro argumentación. Todas las argumentaciones que se han dado son mentirosas. Por tanto, yo creo que lo que haría bien el Congreso es en rechazar ese tipo de iniciativas, fortalecer a la SUNEDU, abrir un espacio de reformas positivas para que la SUNEDU siga haciendo su trabajo. Todas las cifras que la SUNEDU muestra después de 2014, en que fue creada en las universidades, tanto públicas como privadas, todas las cifras muestran avances. No solamente en la elevación de la calidad de la planta profesoral, de tiempo completo, de las investigaciones realizadas, de las publicaciones realizadas, del índice de citas de las investigaciones de los investigadores peruanos en el escenario internacional, todas las cifras son buenas. Y los problemas que señalan no son problemas, porque las universidades han tenido posibilidad de corregirse y no lo han hecho, y porque adicionalmente la mayoría de estudiantes que estaban en esas universidades están encausados, y los que no han sido encausados tienen la posibilidad de terminar sus estudios en las universidades no licenciadas, porque así está establecido. Por tanto, no es que, como dicen los autores de estas iniciativas, se niegue el derecho a los jóvenes, no es verdad. Lo que se hace es decir, no habrá nueva matrícula, pero la matrícula que ya existe puede culminar, si quiere, sus carreras en estas universidades. Lo que pasa es que, sabiendo ya que no son licenciadas, pues a ningún estudiante le conviene salir con un título de estafa como resultado de su trabajo en la universidad. Claro. Ahora nos señalan que el Pleno sigue adelante, pero hasta ahora esto no se ha introducido. Vamos a ver, había un acuerdo, ¿no?, para que los plenos terminen a las 8 de la noche por razones de la pandemia y que de paso evitaría este halo de nocturnidad, ¿no?, y de sospecha sobre determinadas votaciones que usted advierte. Vamos a ver qué es lo que pasa el resto de la noche, pero sí, efectivamente son argumentos bastante cuestionables y bastante endebles, ¿no? Se cuelgan muchísimo, por ejemplo, el tema de los alumnos, y resulta que ya los alumnos que tienen todavía que definir su situación ya no son pues esos 180.000, son 70.000 o mucho menos incluso, ¿no? Entonces hay que hablar las cosas en realidad con la verdad. ¿Cuáles serían los intereses? Los intereses están directamente ligados a las universidades que no han visto su licencia otorgada, ¿o qué es lo que animaría en todo caso a estos congresistas que impulsan estos proyectos de ley tan controversiales? Yo soy de los que piensan que hay bancadas permanentes, y una de las bancadas permanentes es de la bancada que responde a los intereses de las universidades marca Patito, que no tienen calidad, que funcionaban en chifas, que funcionaban en garage, que en el fondo eran mecanismos de estafa de las familias y de burla del futuro de los jóvenes en el Perú. En un momento en el cual el mundo, y el Perú es parte de él, ingresa en la economía del conocimiento con mucha fuerza, nosotros no podemos entregarle a nuestros jóvenes, hombres y mujeres, una educación de pobre calidad. Los estamos condenando a ser de quinto o sexto nivel en la competencia en el mundo. Son intereses claramente, son congresistas claramente ligados a los intereses de las bancadas permanentes
de estas universidades deficientes, de fachada, sin profesores, sin aulas, sin baños, sin laboratorios, estafas. Por tanto, creo que tiene que ser claramente rechazado. Es una amenaza al futuro de los jóvenes, es una estafa a las familias y es un atentado contra el futuro del Perú. Tiene que ser entendido así. Es de esa magnitud lo que pretenden estos señores pasar en el Congreso. Ahora, Jorge, para terminar este tema, hay otros que señalan o que enarbolan la bandera de la universidad pública y claro, se trepan este carro, ¿no? Y curiosamente, incluso rectores, ¿no? de universidades públicas que reclaman tener, ¿no? ese asiento en el Consejo Directivo de SUNEDU, volviendo a la situación de la Asamblea Nacional de Rectores, que ya sabemos en realidad legitimó todo este desbarajuste que usted describe. ¿Cómo articular ahí esa parte de esa defensa que se supone que, claro, que todos estaríamos de acuerdo de la universidad pública? Mire, yo soy un ferviente partidario de la universidad pública. Creo que el Perú debe proponerse con claridad el objetivo nacional de tener una o dos universidades entre las 100 mejores universidades del mundo, no entre las 50 mejores, entre las 500 mejores, entre las 100 mejores universidades del mundo. Debe ser un objetivo nacional hacerlo. Pero esa fuerza no se expresa por ningún lado en el apoyo a la universidad pública. Lo que están pidiendo cuando piden autonomía es un elemento que está también en la ley de la SUNEDU y que tiene que ver con comportamientos ya no solamente en las universidades, sino en otras áreas de la vida pública y del Estado y del Congreso. Lo que se pide es transparencia en la gestión económica. Eso es lo que no quieren dar, transparencia en la gestión económica. Que no haya espacio para que el Estado, porque finalmente las universidades públicas y privadas entregan títulos a nombre de la nación. No hay que olvidarlo. Entonces, el Estado a través de la SUNEDU tiene todo el derecho de supervigilar la calidad de estas universidades y, por supuesto, el ejercicio limpio y transparente de los recursos que en el caso de las universidades públicas se nos otorgan. Claro. Pasando al tema, digamos, de la macro por el lado del Ejecutivo, nosotros hemos ido conversando cada tantos meses sobre la situación del gobierno. ¿Podría decirse ahora que se está en una suerte de mix, ¿no? entre sectores donde de alguna manera están los nombramientos adecuados, no puede gustar a algunos más hacia la izquierda o demás, pero nombramientos adecuados, con sectores que nosotros conversábamos alguna vez que parece que tendría que ver con esta suerte de defensa de intereses del emergente informal, ¿no? Y eso de alguna manera no deja tener una coherencia en la personalidad, el carácter y el accionar del gobierno. ¿Cómo observa usted ahora mismo esa contradicción, esa inconsistencia en el Ejecutivo? Bueno, y por momentos yo tiendo a pensar que esto no es un conflicto de naturaleza ideológica o política. Ajá. No es que estemos a la derecha, el centro, la izquierda disputando proyectos o propuestas de naturaleza estrictamente política. Muchas veces lo que vemos es el conflicto entre intereses creados, algunos intereses mercantilistas, algunos legales, otros no legales, que están actuando tanto en el Estado, tanto en el gobierno como en el Congreso. Un caso típico es lo que está pasando en el tema de transporte, del Ministerio de Transporte, un ministro que se ha vuelto intocable tanto por el Ejecutivo como por el Congreso, pero en donde se está discutiendo temas de fondo en relación al futuro del país. Pero ese es un ejemplo claro, pero hay otros sectores en los cuales claramente hay esa coalición de intereses que están avanzando lenta y silenciosamente en el Estado, porque como son intereses que no se pueden defender con claridad, nadie puede pararse en la plaza pública y decir, yo defiendo que se estafe a los jóvenes del Perú en la educación superior. Nadie puede decirlo. Entonces la argumentación es pobre, precaria y mentirosa. Y por tanto, lo que se hace en este aspecto, pero en otros más, es avanzar silenciosa y sigilosamente. Mientras más rápido y más en lo oscuro, mejor, porque no son cosas que se puedan sostener públicamente. Y me parece que esto está haciendo que el Estado en general se esté empobreciendo en sus capacidades. Hay claramente sectores en los cuales se han nombrado y se han dado empleos en direcciones y cargos menores a gente que no tiene la competencia. No es un asunto de que sea de izquierda o de derecha o de centro, no, es de competencias. Y hay nombramientos mucho más renombrantes
de personajes más conocidos, pero que lamentablemente pues no cumplen la ley. La ley está para cumplirse, pero parece que hubiera una vocación muy clara de clandestinaje frente a la ley. Usted acaba de tocar el caso del MTC y allí se están desarrollando procesos importantísimos. Uno es el de la Red Dorsal Nacional. Es por supuesto, nos hemos dado cuenta de las carencias, ¿no?, que tenemos para que los peruanos accedan a Internet en vastos partes del territorio, en vastas regiones, varias, digamos, porcentaje del territorio con la pandemia. Y se observa entonces que ya existe la red dorsal, que toda la infraestructura está fabricada, que hace años, 5 años me parece la tenía esta empresa Azteca, y que sencillamente no se ha podido utilizar. Creo que un informe del propio MTC habla de utilización al 3% de su capacidad, porque funciona con un sistema tarifario que no lo hace competitivo. Entonces no se accede a esto, y el Estado además tendría que utilizar esta red dorsal de manera gratuita, ¿no?, para poder brindar el servicio. No se hace. Se resuelve el contrato y ahora ha vuelto a salir a licitación. Se esperaba que esto se anunciara hoy, no sé si va a ser efectivamente, ¿no?, pero hay mucha incertidumbre y cuestionamiento sobre si este proceso se ha desarrollado de manera transparente, si se ha dado la competencia del caso, etcétera, etcétera. Usted, entiendo yo, ha seguido con cuidado este proceso que ha recibido prácticamente nula atención en los medios. ¿Qué nos puede decir sobre ello? Mire, usted ha mencionado con mucha claridad el problema, Enrique. Primero, el Estado ya ha invertido más de 2.200 millones de dólares en esa red nacional dorsal y regionales de fibra óptica. El Estado gasta anualmente una cantidad muy importante de millones de dólares en el mantenimiento y operación de esa red dorsal. Pero el Estado no puede usar para sí, para las Fuerzas Armadas, para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Educación, para el Banco de la Nación, en fin, para todos los organismos del Estado, esa red que es suya y en la cual ha invertido una enorme cantidad de dinero. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque la regulación y el contrato que había se lo impedían. Es como si dijéramos, el Estado peruano tiene en la puerta de su casa un carro de último modelo y con innovaciones atómicas que le permite desarrollar 900 kilómetros por hora a los 3 segundos de apretar el acelerador. Pero el reglamento dice, usted lo puede usar solo los domingos en la mañana. Solo los domingos en la mañana si sale el sol, solo si va a la esquina y solo si va a comprar pan. Resultado, usamos el 3% de una inversión de más de 2.200 millones de dólares. Es un escándalo. Esto fue corregido, es un escándalo. Esto fue corregido por el viceministro que fue despedido en el Pleno del Congreso, una persona de mucha capacidad, de mucho conocimiento, y por el director de Pronatel que nombró ese viceministro. Ajá. En menos de 2 meses de trabajo, cambiaron la regulación y establecieron para el Estado tarifa cero en su uso. Bueno, es necesario que ahora demos pasos adelante en esta dirección. Hay un tramo, hay una parte en la cual el Estado requiere de los operadores privados para poder hacer la conexión en esta red y el lugar donde sea el servicio, cualquiera que este sea. Pero eso supone que la regulación del precio de ese uso de la red dorsal sea pues el adecuado, cero, salvo el mantenimiento, que es un gasto que está haciendo el Estado y que en muchas circunstancias lo está haciendo de manera onerosa, por encima de los costos del mercado. Y hoy día, en breve, se debe resolver un proceso en el cual se está asignando ese contrato para mantener esa red dorsal nacional de fibra óptica a una empresa en un proceso de competencia. ¿Cómo ha sido el proceso de competencia? Convocado de manera irregular, no se ha hecho a través de la página que regula, donde se expresan las contrataciones del Estado, se hace el sistema electrónico de contrataciones. No se ha establecido con claridad, de modo abierto, como debieran ser los términos de referencia, y tampoco las ofertas de las empresas. Y se han establecido condiciones técnicas que restringen el proceso y además se han dado plazos acelerados para que esto se cumpla en 14, 15 días. Trámites que debieran tener un tiempo mayor. ¿Qué está pasando? Yo creo que aquí hay un elemento que debe llamar la atención del Congreso, si el Congreso tiene un espíritu patriótico para responderle a la mayoría de peruanos que necesitan Internet de calidad
en sus casas para que los estudiantes puedan hacer su educación a través de los medios electrónicos de manera masiva y con la misma calidad en todo el Perú, pero al mismo tiempo también para los sistemas, nuestro sistema público de salud que necesita tener acceso o tener la capacidad de comenzar a desarrollar la medicina, la telemedicina, la medicina a distancia. Si realmente les interesa en el Congreso y en el gobierno la gente más pobre y más precaria del país, las clases medias que necesitan acceder a un Internet de calidad, tendrían que tomar nota del asunto, ver que se están cometiendo irregularidades, parar este proceso y convocar uno abierto y transparente. Sumamente importante su advertencia, ojalá en el Congreso se tome nota de lo que es un proceso, repetimos, importantísimo, cuyas falencias, ¿no?, se han visto patentes durante la pandemia, cuando precisamente miles, ¿no?, de niños y niñas no han tenido el acceso adecuado a Internet para poder, para empezar, tener su educación de manera remota. Gracias, Jorge Nieto, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Enrique, por la llamada. Muy amable. Vamos a